La lluvia caía finamente sobre el campo abandonado. Pequeños riachuelos de agua corrían por las hojas secas que cubrían el suelo, y la niebla flotaba espesa, oscureciendo las formas del paisaje como un velo sobre recuerdos olvidados. Todo allí parecía haberse detenido en el tiempo. Los árboles, despojados de sus hojas, extendían sus ramas como brazos secos hacia el cielo pálido. El frío era cortante, pero silencioso, como si hasta el viento hubiera aprendido a respetar el luto de aquel lugar. La cámara imaginaria se deslizaría lentamente sobre el suelo embarrado, revelando el rastro de rieles viejos, torcidos y cubiertos de óxido. Más adelante, una estación de tren abandonada surgía de la niebla. Sus paredes agrietadas y sus ventanas rotas parecían soportar el peso de muchas salidas. El cartel de madera todavía colgaba frágilmente, sujeto por un único clavo torcido. Estaba escrito Volgastroy, -1941. Cerca, casi escondida bajo un montón de hojas húmedas y barro, una pequeña caja de madera permanecía medio enterrada, como esperando pacientemente a ser recordada. Su superficie era rugosa, con signos del tiempo y pequeñas grietas. En el centro de la tapa, en letras casi descoloridas, aún se podía leer un nombre en Yelena. A pesar de los años, ella resistió. La caja estaba cerrada pero no sellada, y lo que guardaba en su interior parecía latir, como si las palabras allí contenidas todavía respiraran. La escena luego cambió al pasado décadas antes. En ese mismo lugar, la estación ya no estaba en ruinas, sino viva, repleta de gente. Era principios de otoño. El cielo todavía estaba gris, pero el mundo se movía. Filas de jóvenes soldados esperaban la llamada de abordaje, algunos con mirada de valentía, otros con miedo escondido en el rabillo del ojo. Las madres lloraron en silencio. Las esposas se aferraban con fuerza a los brazos de sus maridos. Las novias alargaban los minutos, como si pudieran impedir que el tren partiera con solo mirarlas. En medio de esa multitud estaba Constantin, con el uniforme recién planchado y los botones aún relucientes. Tenía poco más de 20 años, y una mirada que intentaba parecer firme, aunque revelaba cierta fragilidad. La mochila que llevaba a la espalda era liviana. Llevaba la mayo era parte del peso adentro. Sus ojos buscaron entre la multitud, y cuando la encontró, el tiempo pareció detenerse. Yelena caminaba entre los demás. Llevaba un abrigo de lana oscuro y una bufanda atada al cuello. Su cabello, recogido, sencillez, se balanceaba con el viento. En una mano llevaba una bolsa de tela, en el otro, un pañuelo blanco que sujetaba con fuerza. Sus ojos lo buscaron con ansiedad contenida, y cuando finalmente se encontraron, no dijeron ninguna palabra. Simplemente se acercaron. Constantin le tocó la cara ligeramente. Yelena sonrió con tristeza y luego, con un gesto delicado, deslizó la mano en el bolsillo de su abrigo, depositando algo pequeño y discreto. Él simplemente la miró, sintiendo la calidez de ese toque incluso con el frío cortante. Ella le tomó las manos durante unos segundos. Sus ojos lo decían todo en miedo, anhelo anticipado, esperanza frágil como el cristal, y un amor que no necesitaba ser confesado. El silbido del tren sonó agudo, cortando el momento como un cuchillo. El momento se desvaneció. Los soldados empezaron a abordar. Constantin vaciló un momento y luego subió. A través de la ventana, sus ojos nunca abandonaron a Yelena. Ella permaneció allí, inmóvil, sosteniendo el pañuelo blanco que ahora se agitaba con el viento. Cuando el tren empezó a moverse, ella levantó la mano en un gesto casi imperceptible. Él respondió del mismo modo, con un lento y doloroso movimiento de cabeza. La distancia entre ellos creció rápidamente. En cuestión de segundos, ya no la vio. Apoyó la frente contra la fría ventana. Dentro del carruaje, el sonido de las ruedas sobre las vías llenaba el espacio, mezclado con las voces apagadas de los soldados. Algunos se rieron a carcajadas. Otros dormitaban, pero Constantin permaneció en silencio. Sentado en su banco de madera, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó lo que ella había dejado allí. Era una carta cuidadosamente doblada y atada con una cinta roja. Lo miró durante largos minutos, pasando los dedos por el papel, sintiendo el relieve de las letras sobre el sobre. No lo abrió. Lo guardé de nuevo, como si no necesitara leerlo para saber lo que decía. Afuera, el paisaje transcurría rápidamente en campos, pueblos. Sombras en el mundo se encaminaba hacia la guerra. De vuelta al presente, la estación volvía a estar gris, abandonada. La caja de madera todavía estaba allí, ahora sobre una mesa. Manos femeninas, envejecidas por el tiempo,
Tocaron la tapa con cuidado. El silencio fue pesado. El mundo, una vez más, estaba paralizado. El reloj de la pared hacía tic-tac, tic-tac, y afuera, la lluvia seguía cayendo, como si nunca hubiera parado. Antes de que todo comenzara, antes de los uniformes, las cartas, las despedidas y la guerra, hubo un momento en el que Konstantin y Yelena simplemente existían en el mundo del otro, sin saber lo valioso que sería. Konstantin trabajaba como ayudante en un pequeño taller ferroviario en la ciudad de Sizuron, una ciudad fría, atravesada por vías y humo. Era el tipo de hombre que decía poco, pero observaba todo. Tenía las manos llenas de grasa y los ojos que se detenían en los detalles, la forma en que el sol se reflejaba en las vías al amanecer o la forma en que la nieve caía lentamente en los primeros días del invierno. Vivía con su padre, un ferroviario jubilado, y repartía sus días entre el trabajo, el préstamo de libros y largos paseos por las orillas del río Volga. Yelena era hija de un maestro. Tenía la gracia de alguien que no intentaba llamar la atención, pero siempre se hacía notar. Trabajó como asistente en la biblioteca de la ciudad y en su tiempo libre ayudaba voluntariamente en una pequeña enfermería. Era conocida por su actitud tranquila, su sonrisa contenida y sus ojos profundamente atentos. Leyó más de lo que habló, pero cuando habló, sus palabras tenían peso. El primer encuentro entre ambos no fue memorable, y tal vez por eso era tan real. El taller de trenes donde trabajaba Konstantin estaba cerca de la biblioteca, y era habitual que pasara por allí al final del día, atraído por el silencio del lugar, donde los libros reposaban como soldados tras la batalla. Una tarde de otoño, cuando abrió la pesada puerta de madera del edificio, encontró a Yelena sentada en el mostrador, copiando a mano un extracto de una vieja novela rusa. La habitación olía a papel viejo y a té. Ella apenas levantó la vista. Se limitó a decir, en tono tranquilo, que el bibliotecario estaba ausente, pero que podía mirar los libros cuando quisiera. Hizo Futi. Él le dio las gracias, buscó en algunos estantes y se fue. Al día siguiente regresó Al y el otro también. En cada visita, tomaba prestado un solo libro, siempre elegido cuidadosamente, solo para tener un motivo para regresar. A veces comentaba algo sobre el autor, otras veces no decían nada, pero había algo en la forma en que el silencio entre ellos encajaban sin prisas, sin obligación. Una mañana, se dio cuenta de que él le había devuelto un ejemplar de Dostoyevsky, sin marcar las páginas. Fue extraño. ¿Leíste todo?, preguntó, mientras anotaba el próximo préstamo. Él simplemente asintió. ¿Y te gustó? Konstantin vaciló. Luego respondió, simplemente, sí. Especialmente la parte en la que el personaje permanece en silencio, a pesar de tener tanto que decir. Ella no respondió, pero sonrió, y esa sonrisa permaneció con él por el resto del día, o de la semana. El vínculo creció así, en pequeños gestos. Empezó a dejar flores secas entre las páginas de los libros que devolvía. Ella correspondió con notas marcando pasajes que pensó que a él le gustarían. Ninguno de los dos habló de sentimientos. No hubo declaraciones, solo presencia en constancia a miradas, que se prolongaron un momento más de lo necesario. Pequeñas pausas entre frases, como si los dos estuvieran creando inconscientemente una historia entre líneas. Con el paso de los meses, las reuniones se convirtieron en parte de la rutina. A veces caminaban juntos, por las calles cubiertas de nieve, sin tocarse las manos, pero siempre uno al lado del otro. Bebieron té en silencio en la pequeña cafetería de la biblioteca. Contó historias sobre los trenes y el sonido de las locomotoras. Tic-tac. Los pacientes del centro médico, de cómo la guerra, aunque aún estaba lejana, ya empezaba a dejar sus huellas. Su acercamiento no fue interrumpido por un beso apresurado o una confesión impulsiva. Fue construido de la misma manera que construyes algo que quieres que duren poco a poco. Como si ambos supieran que el mundo, en cualquier momento, podría ponerse patas arriba. Y así fue. A la convocatoria de Konstantin llegó a principios de otoño. Un sobre sellado, entregado sin ceremonia. En interior, una orden directa. Frente a destino incierto. No dijo nada el primer día. Aparecía en la biblioteca como siempre. Le entregó un libro, tomó otro. Yelena notó la diferencia en la mirada, en el apretón de la mano. La tarde siguiente fue a verla. Hacía frío, y las hojas ya formaban alfombras doradas en el suelo. Caminaron por un tramo del río, se detuvieron en el puente. Fue allí donde dijo sin rodeos, voy en ella. Entendió. Permanecieron allí en silencio,
durante largos minutos. Las manos se cierran pero no se tocan. Anne, como siempre. Como nunca más a la semana siguiente, se marcharía. Ella iría a la estación. Había prometido escribir. Ella había prometido esperar. Se miraron por primera vez, como si supieran que ese momento permanecería en ambos. Incluso si todo lo demás se perdiera con el tiempo. El cielo estaba nublado ese día, como si supiera lo que estaba por suceder. Una capa de nubes bajas cubrió la ciudad e hizo que el aire fuera más denso y pesado. El viento soplaba, frío, esparciendo hojas secas por las calles adoquinadas. La ciudad, aunque acostumbrada a la dureza de los inviernos, aquella mañana parecía aún más gris. La estación de tren fue tomada. Hombres con uniformes limpios y botas aún limpias llevaban mochilas llenas de ropa, raciones y recuerdos. Muchos parecían demasiado jóvenes para empuñar armas, e incluso los más experimentados tenían en sus ojos algo entre miedo y aceptación. Los funcionarios gritaban órdenes, tratando de mantener la organización, mientras madres, esposas y hermanas intentaban estirarse los últimos minutos antes de la salida. Constantine llegó temprano. El uniforme, recién planchado, ocultaba los pliegues de ansiedad que crecían en su pecho. Llevaba su mochila al hombro y en el bolsillo izquierdo de su abrigo. Guardaba con cuidado la carta que Yelena le había entregado 2 días antes. No la había abierto. Sabía que cuando lo hiciera, algo dentro de él cambiaría. Así que mantuve el sobre cerrado, como Anclan. Yelena apareció unos minutos después. Caminaba con paso firme, sin prisas, aunque cada parte de su cuerpo parecía luchar contra el tiempo. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla, pero con más delicadeza que de costumbre. Llevaba una pequeña bolsa de tela con frutos secos y galletas envueltas en papel encerado. Cuando los ojos de Constantine se encontraron con los de ella, todo a su alrededor perdió el sonido. El tumulto de la estación, los silbatos del tren, los gritos de los agentes, todo se disolvió en el silencio. Los dos se acercaron. Ninguno de los dos dijo una palabra. No fue necesario. Yelena le entregó la bolsa con la compra. Lo sostuvo con una mano y con la otra le tocó el brazo a través de la tela del abrigo. Ella le devolvió el toque, solo por un momento, pero con suficiente fuerza para que él lo sintiera. Los minutos que siguieron fueron de silencio. Caminaron juntos por el muelle de la estación, pasando junto a grupos de soldados y familiares. No se miraron todo el tiempo, sino que permanecieron cerca, como si sus cuerpos ya estuvieran aprendiendo a decir adiós. Cuando llegaron al punto de embarque, Constantine sacó una pequeña fotografía doblada que guardaba en su billetera. Era de ellos dos, frente a la biblioteca, tomada meses antes por un amigo. Se lo ofreció a Yelena sin decir nada. Lo tomó con cuidado y por un momento miró hacia otro lado para detener las lágrimas. El silbato del tren sonó con fuerza. La locomotora soltó una espesa nube de vapor. Ya era hora. La multitud se agitó. Los soldados empezaron a abordar. Muchos se voltearon para abrazar a sus familias por última vez. Otros ya estaban en las ventanas, saludando o tratando de ocultar su nerviosismo. Constantine miró a Yelena como si quisiera memorizar su rostro. Con su mano libre, se tocó la cara ligeramente, pasando el pulgar por su mejilla fría. Cerró los ojos y se inclinó hacia el tacto por un momento antes de girarse para subir al carruaje. Yelena rápidamente metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un pequeño pañuelo de tela bordado. En él había cosido el nombre Constantine con hilo rojo. Se lo entregó con cuidado. Guardó el pañuelo al lado de la carta, en el mismo bolsillo del lado izquierdo. La subida al carruaje fue lenta, como si los pies se sintieran más pesados cada paso. Al llegar a la plataforma, se dio la vuelta por última vez. Yelena permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, sosteniendo su propio abrigo, como si necesitara mantenerse en pie. Sus ojos estaban fijos en los de él. El tren empezó a moverse. El humo cubría parte de la vista. Constantine permaneció junto a la ventana, con una mano apoyada en el cristal y la otra agarrada al bolsillo donde estaban sus tesoros silenciosos, el pañuelo, la carta, la promesa. Afuera, Yelena se levantó su pañuelo blanco y saludó. Fue un pequeño movimiento, casi tímido, pero lleno de todo lo que se había dicho. A medida que el tren iba ganando velocidad, su imagen se hacía más pequeña, más distante, hasta desaparecer por completo. Dentro del carruaje, Constantine permaneció inmóvil. A su lado, un joven soldado contaba chistes nerviosos para distraerse de su miedo. Otro dormía con la cabeza apoyada en el arma,
pero no escuchó nada. Se quedó mirando el cristal sucio de la ventana, intentando capturar en su mente la última visión de Yelena parada allí, en el andén, con el pañuelo levantado y el corazón en la garganta. La carta todavía estaba intacta. El sello aún no se había roto. Estaría así durante muchos días antes de continuar. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, si por un momento te viste en esa estación, con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos, entonces ahora es el momento de ser parte de ella. Deja un me gusta, ahora demuestra que quieres más historias como esta y suscríbete al canal para no perderte nada de lo que se viene. Cada historia está escrita con alma, emoción y una verdad que atraviesa el tiempo. Y aguanta la respiración, porque en el próximo capítulo descubrirás la promesa que Constantin le hizo a Yelena. Una promesa hecha en silencio entre Alfredo, la incertidumbre y el miedo, pero daría lugar a algo mucho mayor. Era un amor escrito día tras día, incluso sin saber si alguien lo leería. Quédate conmigo, en la historia apenas comienza. Y lo que viene después te sacudirá. El tren avanzó hacia el este, atravesando campos cubiertos de una espesa niebla. El sonido constante de las ruedas sobre las vías era como el latido de un corazón en constante, ininterrumpido, inevitable. Dentro del carruaje, el mundo ya empezaba a cambiar. Los uniformes dejaron de ser solo prendas nuevas y ganaron el peso de la realidad. Las conversaciones, antes ansiosas y nerviosas, poco a poco fueron silenciadas, dando paso a pensamientos solitarios. Constantin permaneció sentado junto a la ventana, perdido en el paisaje que se movía, demasiado rápido para ser reconocido. El pañuelo con su nombre bordado todavía estaba en su bolsillo, junto a la carta que no había tenido el valor de abrir. Tocaba los dos objetos de vez en cuando, como si al hacerlo pudiera mantener alguna conexión con lo que había dejado atrás. Al caer la noche, la temperatura dentro del carruaje bajó con ella. Los soldados se acomodaron lo mejor que pudieron, buscando algo de consuelo en finas mantas y compartiendo cigarrillos. Afuera, la oscuridad era total. Solo pequeñas luces distantes indicaban que el mundo seguía existiendo más allá de ese viaje. Constantin no podía dormir. Sacó de su mochila una pequeña libreta con tapas marrones y un lápiz. Se abrió en la primera página. Miró el papel en blanco durante largos segundos. La vacilación solo duró hasta que el tren se balanceó suavemente. Entonces empezó a escribir. Las palabras salieron lentamente, como si todavía no supieran si tenían derecho a existir. Pero con el tiempo, la mano se volvió firme. No escribía como quien escribe un informe o una carta formal. Escribió como alguien que habla en voz baja a alguien a quien ama. Y esa noche dijo todo lo que no había dicho antes del partido. Habló del tren, del frío, de los rostros que le rodeaban. Habló de la opresión en su pecho cuando no podía decir adiós en voz alta. Recordó la forma en que ella le tomó la mano, la calidez en sus ojos, la forma en que su bufanda blanca ondeó cuando el tren partió. Terminó la página diciendo que o sabía si ella alguna vez leería esas palabras, pero que las escribiría de todos modos. Cerró el cuaderno y lo volvió a guardar en su mochila, bien protegido entre dos prendas. Esa fue la primera página, el primer día, la primera letra. Al llegar al campo de entrenamiento, los días empezaron a seguir un ritmo rígido en instrucciones, marchas, órdenes. Poco tiempo para respirar, casi ninguno para pensar. Pero todas las noches, sin excepción, Constantin sacaba su cuaderno de su mochila y escribía. No importaba el cansancio, el frío o el miedo. Escribir se había convertido en su ritual, un refugio, un compromiso silencioso con Yelena y consigo mismo. Cada entrada del cuaderno comenzaba con la fecha, la ubicación aproximada y, justo debajo, una nueva letra. Escribió como si ella estuviera ahí, a su lado. Como si, cuando terminara, pudiera pasarle esas páginas y verla sonreír, con la forma tranquila y tímida que siempre sonreía cuando lo miraba en silencio. Los temas de las cartas cambiaban según lo que sucedía a su alrededor. Algunas eran ligeras y contaban pequeños episodios del día en un chiste contado por un compañero, un momento de descanso al sol, un trozo de pan compartido con otro soldado. Otros eran pesados, llenos de confesiones y angustia, el sonido de los disparos en el entrenamiento, la visión de un hombre desmayándose por el cansancio, el anhelo cada vez más presente. Había días en los que Constantin casi no podía escribir. El miedo se le pegaba a la garganta y le dolía el cuerpo más de lo que admitiría, pero se obligó. Se dijo a sí mismo que ella merecía saberlo,
incluso si nunca lo leyera. Dijo que mientras escribiera, algo dentro de él permanecería intacto, humano. Algunos soldados se burlaron de él. Les parecía extraño aquel joven silencioso que pasaba las noches escribiendo en un cuaderno. Uno de ellos, curioso, preguntó a quién le escribía tantas cartas. Constantine simplemente respondió: para alguien que es todo lo que no puedo olvidar. Después de eso, Addie volvió a preguntar. El tiempo empezó a distorsionarse. Los días parecían más largos y las noches más cortas. La guerra se acercaba pronto. Serían enviados al frente de batalla. Pero Constantine cumplió su promesa. Escribían cada día. Incluso si no hubiera oficina de correos. Incluso si las cartas no fueron entregadas. Ya no escribía solo para ella. Escribí para no olvidar quién era. Escribió para mantener viva la parte de sí mismo que Yelena había tocado. Porque en ese cuaderno, entre las fechas, los recuerdos y las palabras guardadas, seguía siendo el mismo hombre que la había visto saludar en la estación, con un pañuelo blanco y los ojos llorosos. E incluso si la guerra le arrebató todo, amigos, su hogar, incluso su propia voz, habría registrado lo que era más verdadero en el amor que sentía, el recuerdo que llevaba, la promesa que hiciste. Ese año, el frío llegó temprano. En el campo militar, los soldados ya no eran caras limpias con uniformes nuevos. Sus botas estaban sucias de barro seco. Sus ojos estaban cansados. Y sus voces eran más cortas. Constantine se adaptó al ritmo de los días sin nombre, a las órdenes gritadas al amanecer, a las noches oscuras en las que los sonidos del viento se mezclaban con el miedo. Pero al final de cada viaje, cuando el silencio finalmente envolvía las tiendas de lona y los hombres intentaban dormir con el rifle cerca, todavía encendía una pequeña vela. Su refugio era estrecho y mal sellado contra el frío, pero había espacio para él. Ritual que mantenía rigurosamente en abrir el cuaderno, sacar el lápiz, ajustar su postura y escribirle a Yelena. Las primeras cartas que escribió tenían un tono casi esperanzador. Eran simples descripciones de la rutina. Habló del campo de entrenamiento, de la comida insípida, del sonido de pasos en las primeras horas de la mañana. Habló de los otros soldados. Había uno que soñaba con ser pianista y otro que nunca antes había visto nieve. Describió los rostros, los gestos, los pequeños detalles que ella nunca vería, como si al escribirlos lograra traerla allí por un instante. Él le hablaba de los agotadores entrenamientos, pero siempre añadía algo amable. Al final, un pensamiento sobre el olor de su pelo, el calor de su mano, el recuerdo de un día normal caminando por las calles de Sisu. Era como si cada letra fuera un punto de equilibrio entre dos mundos, el que vivía ahora y el que había dejado atrás. La cuarta noche, escribió sobre la primera nevada. Legato, silenciosamente, como un secreto. Durante la noche, el campamento quedó cubierto con una capa blanca que ocultaba las huellas de pasos y ruedas. Cuando Constantine se despertó y abrió la lona de la tienda, todo parecía impecable. Escribió que pensó en Yelena de inmediato. Había algo en la forma en que la nieve silenciaba al mundo que le recordaba su presencia. Algunas cartas las intentó enviar, aún sin saber si llegarían. Había buzones de correo improvisados en el campamento, pero los funcionarios no garantizaron que se vaciarían con regularidad. Aún así, dobló el papel con cuidado, lo metió en sobres y escribió su nombre con letra firme. En otros, sin dirección ni posibilidad de envío, simplemente lo escribía y lo guardaba en mi libreta. En todos ellos había una mezcla de ternura y vulnerabilidad. Constantine no escribía como un hombre que intenta impresionar. Escribía como alguien que intenta mantenerse vivo por dentro. Y tal vez eso fue lo que hizo que cada palabra fuera cierta. En una noche especialmente silenciosa, después de un día de agotamiento y castigo, escribió una carta más larga. No mencionó los ejercicios ni el castigo. Prefería describir un sueño que había tenido con ella. Ambos estaban en la biblioteca, como en los viejos tiempos, y ella estaba leyendo un extracto de un libro en voz alta, mientras él se limitaba a escuchar, con la cabeza apoyada en la mesa. Escribió que se despertó sonriendo, y que esa sonrisa duró hasta el primer grito del sargento. En la siguiente carta, habló sobre el sonido de la música tocada en un acordeón distante. Alguien al otro lado del campo tocaba la misma melodía todas las noches. Se sentó cerca de la entrada de la tienda, solo para escuchar. Dijo que la canción le hizo pensar en cómo era la vida antes de que todo esto comenzara, y que la imaginó bailando, con los ojos cerrados, girando lentamente con un vestido de color claro, como en un recuerdo que tal vez nunca hubiera sucedido, pero que aún era
real para él. Las cartas se amontonaron. Algunos ya tenían los bordes gastados, doblados y desplegados muchas veces. Otros estaban manchados por derrames de café o pequeñas gotas de agua, tal vez lluvia, tal vez lágrimas, que nunca confesaría. Cada palabra fue escrita cuidadosamente. No había lugar para las prisas, ni para la mentira. El mundo que lo rodeaba podría colapsar, pero allí, entre líneas, Konstantin conservó lo más puro, la imagen de Yelena, el recuerdo del tacto de sus manos, el sonido inolvidable de su voz pronunciando su nombre. Escribió porque tenía que hacerlo, porque era la única manera de mantener viva la parte de sí mismo que no pertenecía a la guerra. Y aunque las cartas nunca llegaran, aunque nadie las leyera, seguiría escribiendo, porque escribirle era recordar quién era antes de los disparos, antes de los gritos, antes de las trincheras, y porque, en algún lugar dentro de él, existía la silenciosa esperanza de que algún día, aunque fuera dentro de muchos años, Yelena abriría esas páginas y comprendería cuánto la habían amado. La guerra llegó como una ola gris y pesada, arrastrando todo a su paso. Ya no hubo campamentos organizados ni entrenamientos repetitivos. Lo que existía ahora era el frente, la delgada línea entre la vida y la muerte. El suelo está helado y cortado por cráteres, el cielo oscurecido por el humo de los cañones y el silencio antes de cada ataque, que dolía más que el sonido de las propias explosiones. Konstantin y su pelotón estaban posicionados en una zona remota, al norte de la línea del frente, donde el invierno era más cruel y los combates más intensos. La llegada estuvo marcada por una larga marcha a pie, realizada durante la noche, con pesadas mochilas y el miedo colgando sobre los hombros de cada hombre. Las condiciones eran inhumanas. Las trincheras cavadas apresuradamente se derrumbaban bajo la nieve y la lluvia. El frío era un enemigo constante, tan traicionero como los soldados enemigos al otro lado de la tierra. Los dedos se congelaban fácilmente, los pies ya no sentían el suelo, y el hambre era una presencia que no podía olvidar. La primera semana fue suficiente para cambiar todas las caras. Las miradas se volvieron profundas, duras, y las sonrisas desaparecieron por completo. Incluso los más optimistas caminaban ahora con la cabeza gacha. El sonido de las bombas a lo lejos era un recordatorio constante de que ningún lugar era seguro. Konstantin empezó a dormir con el rifle contra el pecho, pero soltó el cuaderno. Todas las noches, cuando no estaba de guardia o cuando no me dormía exhausto, abría la tapa marrón y escribía. Las palabras, una vez cuidadosas, se volvieron más crudas. Había menos espacio para la poesía. Ahora, lo que registró fue la brutalidad de cada día. Escribió sobre un compañero que se volvió loco después de 3 noches de insomnio, sobre otro que perdió los dedos a causa del frío, sobre el constante olor a pólvora y sangre. Escribió sobre el sonido ahogado de los gritos cuando alguien era golpeado, y sobre el silencio que siguió. Había un extracto de una de sus cartas en el que describía el momento en que un chico del pelotón de apenas 18 años murió tras pisar una mina. Konstantin no lloró en ese momento, solo miré, y más tarde escribió que sentía como si una parte de él también hubiera sido golpeada allí. Sin embargo, en medio del horror, todavía había espacio para restos de humanidad. Un día, mientras recogía cadáveres, tras un enfrentamiento, encontró una flor que brotaba entre los escombros, pequeño, casi invisible, pero vivo. Lo recogió con cuidado y lo metió entre las páginas del cuaderno, escribiendo a Yelena que, incluso allí, entre la muerte y el barro, la vida aún insistía en existir. Las cartas, aunque manchadas de dolor, seguían trayendo recuerdos de ella. Se aferró a la imagen de Yelena como quien se aferra a un hilo de luz en un túnel sin fin. Describió en detalle los momentos que habían experimentado el olor de la biblioteca, el sonido de su risa, el sabor del té de canela que bebieron una vez durante una tarde fría. Recrear estos momentos en la página era su forma de sobrevivir. Con el paso de las semanas, Konstantin empezó a notar que estaba cambiando. El espejo de su pequeño Necessar mostraba un rostro más delgado y más duro. Pero lo que más lo asustó fue la silenciosa transformación interior, un cierto letargo, como si el corazón comenzara a protegerse para soportar el dolor. Él también escribió sobre eso. Anne dijo que no quería olvidar quién era, que escribirle era su forma de recordar. Una noche, tras un ataque más violento de lo habitual, llovió durante horas. Las trincheras
se inundaron. Los heridos gritaban pidiendo ayuda mientras el barro lo invadía todo. No había dónde pisar. Los pies se hundieron en la desesperación. Ropa pegada al cuerpo en el rifle pesaba como plomo. Esa noche Constantine no escribió. La primera vez, desde el principio, dormía mal, boca abajo, abrazado a su cuaderno. Cerrado al día siguiente, cuando despertó, escribió 2 cartas. El primero breve, solo para registrar que todavía estaba vivo. La segunda, larga, como una confesión. Habló del miedo a morir. No el miedo al dolor, sino a desaparecer sin poder decirle lo mucho que quería decir. Cuánto le salvó a ella cada día, con solo existir en su memoria. Con el tiempo, él y los demás soldados perdieron la noción de los días. El tiempo estuvo marcado solo por los cambios de guardia, disparos, ametralladoras y las bajas. No había calendarios, pero numeró cada letra con cuidado, como si fuera la única línea de tiempo que importara. En una de las últimas páginas de ese invierno, escribió una frase que garabateó, reescribió, borró y luego decidió conservar ansí: algún día no escribo. Tal vez signifique que finalmente no volveré, pero hasta entonces, cada palabra mía será para ti. Y cerró el cuaderno con las manos cubiertas de tierra. Constantine nunca esperó respuestas inmediatas, que el correo de guerra era inestable, que los caminos entre las cartas y sus destinos eran largos, inciertos y a menudo cortados por explosiones y bloqueos. Aún así, mantenía la esperanza de que, en algún momento, Yelena abriera una carta suya y, conmovida por esas palabras, contestara. Al principio, miraba expectante cada vez que pasaba un oficial con un fajo de sobres. Cuando se pronunciaban nombres, él permanecía en silencio, escuchando atentamente. Algunos compañeros recibieron noticias de sus madres, esposas, hermanas, mensajes cortos, garabateados apresuradamente, con frases sencillas como: estamos bien, vuelve pronto, rezamos por ti. Eran palabras que llevaban el peso de la supervivencia, de quienes esperaron, incluso sin saber qué esperar exactamente. Pero nunca se mencionó el nombre de Constantine. Durante las 2 primeras semanas, intentó no enfadarse. Pensó que quizás Yelena había enviado la respuesta demasiado tarde. Quizás la carta estuviera en camino. O tal vez se había perdido entre los pueblos destruidos y los trenes paralizados. Eran tiempos de confusión. No había nada garantizado. Insistió en creer que su silencio era una circunstancia a no disentir, pero el tiempo pasó. 3 semanas, en 1 mes, y ninguna respuesta. El silencio empezó a resonar en su interior con más fuerza que cualquier explosión a su alrededor. En cada descanso entre batallas, cuando se acostaba, incluso exhausto, pensaba en ella ni en su ausencia, en las palabras que no llegaron, en los sobres que no llegaron. Empezó a imaginar 1000 escenarios. Tal vez la habían obligado a abandonar la ciudad. Tal vez estaba enfermo. Tal vez sus padres le habían prohibido cualquier comunicación. Tal vez, ella simplemente había dejado de esperarlo. La guerra lo transformó todo, a veces incluso sentimientos. Al principio, sus cartas permanecían llenas de ternura, como siempre, pero poco a poco fueron adquiriendo un nuevo tono. Todavía había cariño, todavía había recuerdo, pero ahora, mezclado con inquietud, con dudas que intentaba controlar, pero que se le escapaban entre líneas. Una noche escribió: no he recibido respuesta todavía, Yelena, pero todavía estoy escribiendo. Tal vez mis cartas se perdieron en el camino, o tal vez estás demasiado ocupada para responderlo, Antanderia. Solo espero que, estés donde estés, sepas que pienso en ti todos los días, que todavía escucho tu voz en las pausas entre tomas. Al día siguiente volvió a escribir, esta vez solo una línea más, como un susurro que como una carta real: ¿todavía piensas en mí? No tuvo el coraje de mantener esa página con los demás. Lo rompió y lo enterró bajo una roca cerca de la trinchera. Era extraño lo pesado que era el silencio. La guerra fue ruidosa, gritos, bombas, disparos, órdenes, pero había algo insoportablemente denso en ese espacio vacío donde debería haber estado una palabra suya, como si le hablara a una sombra, como si escribiera a un eco. Sus compañeros lo notaron. No es que se quejara. Primera comentará nada, pero el brillo de sus ojos, ya enrarecido, se volvió más opaco. Las cartas se siguieron escribiendo, sí, pero con pausas más largas, con palabras más cortas. A veces comenzaba una carta y se detenía en la mitad, dejando la página en blanco para continuar al día siguiente. En una gélida noche de diciembre,
Durante una tregua silenciosa entre dos ataques, escribió la que tal vez fue su carta más honesta a Yelena. No sé si vas a leer esto. Tal vez ni siquiera sabes que todavía estoy viva. Tal vez ni siquiera me recuerdas como yo te recuerdo a ti. Pero aún así, escribo, porque es la única manera en que todavía puedo existir fuera de este lugar. Si estas páginas alguna vez te llegan, aunque sea muy tarde, solo quiero que sepas que nunca esperé nada más que una palabra tuya. Cualquier palabra, Anne, porque tu ausencia pesa más que todo este campo de guerra. Dobló la sábana con cuidado, la ató con la cinta roja restante y la colocó en el fondo de su mochila. Después de eso, permaneció en silencio por un largo tiempo, mirando el cielo cubierto de nubes, donde ninguna estrella se atrevía a aparecer. Otros soldados empezaron a decir que era mejor dejar de escribir, que la guerra no permitía este tipo de apego, que era más fácil no sentir nada que vivir esperando. Pero Constantine no escuchó, o, si lo escuchó, se negó a aceptarlo. Sabía que había algo más grande en todo esto, que el silencio de Yelena no borrara lo que habían vivido, y ese amor, incluso solitario, seguía siendo amor. Y así, aún sin respuesta, aún ante el vacío, siguió escribiendo, porque, en el fondo, todavía creía que algún día llegaría una carta, y tal vez, con ella, una sola línea escrita por ella, suficiente para reavivar todo. Pasó el tiempo, y con él, disminuyeron las posibilidades de enviar las cartas. Al principio, Constantín todavía entregaba algunos al oficial responsable de la correspondencia, aunque sabía que la mayoría de ellos nunca abandonarían el frente. Había colas para entregar. Los sobres, soldados deseosos de enviar noticias a madres, esposas e hijos. Los buzones de correo improvisados estaban llenos y el transporte era irregular, a menudo interrumpido por bombardeos o cortes en las líneas de suministro. Después de un rato, Constantín dejó de preguntar si las cartas habían desaparecido, no porque se hubiera rendido con Yelena, sino porque comenzó a darse cuenta de que, tal vez, lo que escribió pertenecía a otra parte, a un espacio donde no había necesidad de respuesta, entrega o confirmación de recibo. Era como si las palabras se hubieran convertido en una especie de testimonio, un récord, un intento de preservar lo que la guerra intentaba destruir a diario. Así nació el diario. No es un diario cualquiera, con reflexiones o informes técnicos, sino un cuaderno cosido a mano, elaborado por él mismo con tiras de cuero, papel amarillento y el cuidado minucioso de quien sabía que, incluso en tiempos de destrucción, la belleza aún necesitaba existir. Cosió las páginas con hilo sacado de una manta. Creó una funda con trozos de tela impermeable y grabó con la punta de una navaja, en el interior, una sencilla inscripción: Ampara, cuando todo esto acabe. Este diario se convirtió en el hogar de todas las cartas que no pudo enviar. Ya no doblaba papeles ni los metía en sobres. Escribió directamente sobre las páginas, numerando cada una como si fueran capítulos de un libro secreto. Página 1, día 37 de campaña, página 2-N8 de bombardeos, página 3. Cuando extrañé el olor de tu cabello así, los días ganaron un nombre, en el dolor ganó color. El silencio alrededor, tan opresivo, comenzó a llenarse de líneas llenas de amor, dolor, recuerdo y esperanza. Escribió sobre todo de los compañeros que empezaban a desfallecer dentro, de las voces que gritaban órdenes sin sentido, de las manos que temblaban al apretar el gatillo. Pero también escribí sobre ella, sobre lo que imaginaba que Yelena estaba haciendo en ese momento. Si todavía trabajabas, la Biblia, si todavía llevaras el mismo pañuelo ligero alrededor del cuello, si pensara en él cuando el viento golpeaba la ventana por la noche. Las cartas ya no son lineales. A veces parecían conversaciones sueltas, otras veces eran recuerdos contados con detalle casi fotográfico: el día que tomaron té por primera vez, el momento en que ella corrigió su postura mientras sostenía un libro, la tarde se dio cuenta que estaba enamorado y no supo qué hacer con ese sentimiento. Una vez escribió 3 páginas enteras sobre el sonido de su risa, tratando de describirlo, comparándolo con campanas, con un ligero viento, con una canción que escuchas por primera vez y nunca olvidas. El diario creció. Con cada nueva página, se volvía más pesado, no por su volumen, sino por su contenido. Era como llevar un mundo entero dentro de tu mochila, un mundo propio, un mundo donde ella todavía existía. Por momentos, Constantine pensaba en parar. Había días en los que todo parecía inútil. Cuando el barro llegaba hasta las rodillas
La sangre corría entre los dedos y la muerte estaba tan cerca que parecía susurrar al oído. Pero esos mismos días, cuando abrí el diario y vi las páginas llenas, sentí una especie de resistencia silenciosa, como si, mientras escribía, la guerra no hubiera conseguido vencerlo del todo. Comenzó a esconder el diario en diferentes lugares. A veces lo enterraba en cajas de metal, envuelto en telas y trozos de cuero. Otras veces lo escondía debajo de tablas o entre paredes improvisadas. Fue un tesoro. Angelique no podía permitirse el lujo de perderlo. Más de una vez soñó con Yelena encontrando aquel cuaderno. La imaginé sentada en un jardín, con su diario abierto en su regazo, leyendo cada palabra con calma, tal vez llorando, quizás sonriendo, pero leyendo. Vivir con él, aunque sea tardíamente. Cada momento que grabó, el diario ya no era solo una promesa, era un recuerdo vivo. Y aunque Constantin no estaba seguro de volver algún día a casa, aunque el mundo que conocía se había reducido a trincheras y disparos, sabía que mientras esas páginas existieran, algo verdadero también existiría, porque cada palabra escrita era la prueba de que, a pesar de todo, todavía era capaz de amar, y que en medio de la destrucción, todavía había lugar para la ternura. En la ciudad de Sisran, el tiempo también había cambiado, no de la misma manera brutal que en las trincheras, sino de manera silenciosa, sutil e implacable. El aire se sintió más pesado, la gente está más tranquila. El miedo no procedía de las balas, sino de los ojos, miradas que observaron, juzgaron, tomaron nota. Yelena continuó con su rutina en el hospital auxiliar instalado apresuradamente dentro de una escuela cerrada. Las ventanas estaban tapiadas, las habitaciones, que alguna vez estuvieron llenas de escritorios y voces de niños, ahora albergaban camas con hombres heridos. Algunos gritaban de dolor, otros en silencio, mirando al techo como si buscaran allí un cielo más amable. A los heridos, con dedicación, can vivendas, calentes sopas, escribí notas a las familias, pero había días en los que su mente estaba muy lejos, en un campo fangoso, en el este, donde creía que Constantin todavía respiraba. En los primeros meses después de su partida, Yelena escribió casi todos los días, cartas largas, algunas breves, pero todas llenas de sentimiento. Habló de la vida en la ciudad, de los cambios en la biblioteca, de las notas que encontró escondidas entre los libros, como si su amor aún dejara huellas, incluso después de su partida. Sin embargo, todas sus cartas regresaron sin respuesta. Algunos fueron devueltos por correo militar con sellos rojos, receptor no localizado, UN, IDADD, SC, ON o C, IDA otros. Simplemente desaparecieron, y el vacío que esto dejaba crecía día a día. Yelena siguió escribiendo, incluso sin saber si los recibiría, incluso sin saber si estaba vivo. Pero entonces, algo cambió. Una tarde, cuando salía del hospital, dos hombres vestidos con uniforme oscuros se le acercaron. No llevaban insignias visibles, pero todos en el pueblo sabían quiénes eran. Uno de ellos la llamó por su nombre, el otro no dijo nada. Le acaba de entregar una citación. A la mañana siguiente, debía presentarse en la oficina de seguridad regional. Al día siguiente, se vistió sobriamente, se recogió bien el pelo y se llevó una carpeta con documentos y recibos de la biblioteca. Ella no había hecho nada malo, o al menos eso es lo que se decía a sí misma. La habitación era pequeña, sofocante, iluminada por una única bombilla que colgaba del techo. Al otro lado de la mesa, un oficial de rostro impasible hojeaba unas hojas con sellos oficiales. A su lado, otro hombre la observaba en silencio. Las preguntas comenzaron con calma: dónde trabajaba, con quién vivía, desde cuándo conocía a Constantin. Luego se volvieron más directos. ¿Por qué escribí tan a menudo? ¿Qué pusiste en las cartas? ¿Qué tipo de información enviaste? Yelena respondió con firmeza: parros en chalos, manos sudorosas. Explicó que no se trataba de nada militar, solo de sentimientos en recuerdos, afectos ampero. Cada frase parecía alimentar sus sospechas, no disiparlas. Le hicieron escribir una de las cartas allí, frente a ellos, y luego leen. Le dieron la vuelta a la sábana por todos lados. Lo miraron como si esperaran encontrar, escondida entre líneas, alguna palabra codificada, alguna amenaza al Estado. Después de ese día, lo supo Anne, la estaban vigilando. Ella no fue arrestada, ni siquiera avisado. Pero en los días siguientes, supe que estaba siendo observado. Algunos vecinos evitaron saludarla. Los compañeros de la biblioteca
empezaron a alejarse y la censura de sus cartas se hizo aún más evidente. Algunos fueron interceptados incluso antes de salir de la ciudad. Otros parecían haber sido abiertos y cerrados nuevamente, con marcas sutiles, casi imperceptibles. Pero ahí dejó de mencionar el nombre de Constantin en público. Evité hablar de él incluso con mis amigos más cercanos. Él comenzó a escribir las cartas y a guardarlas en casa, dentro de una caja de metal escondida debajo de una tabla suelta en el piso del dormitorio. Incluso en riesgo, no pudo detenerse. Era su manera de no olvidarlo, de creer que, a pesar del silencio, él todavía existía en alguna parte, y que tal vez también escribía, incluso sin saber si ella lo leería algún día. En esa caja había decenas de cartas. Algunas estaban manchadas de lágrimas, otras fueron escritas durante noches de insomnio, otras fueron escritas apresuradamente, durante los descansos del trabajo, solo para asegurarse de que no pasara un solo día sin que él supiera que ella todavía lo estaba esperando. Yelena empezó a cerrar las cartas con listones rojos, como el que había colocado en la primera, antes de que él se fuera. Era un símbolo, una señal para él. Si alguna vez viera una carta como esa, sabría que era de ella. En una noche de apagón, encendiendo una vela cerca de la ventana, escribió quizás su carta más vulnerable. Comenzó con una pregunta: ¿sigues vivo, Constantine? Y finalizó con una frase que le llevó mucho tiempo escribir: así te has ido. Espero que te lleves contigo todo lo que fui para ti, porque todavía estoy, incluso aquí, solo. Dobló el papel con cuidado, lo ató con la cinta roja y lo metió en la caja. A la mañana siguiente, vio a un hombre con un abrigo oscuro parado al otro lado de la calle, fingiendo leer un periódico. Ella no apartó la mirada. Yelena ya no tenía miedo, hubo amor, y fue por el que continuó. El invierno se impuso brutalmente. Ya no existía el precario confort de las trincheras improvisadas. Ahora el pelotón de Constantin estaba en constante movimiento, retrocediendo y avanzando, como piezas en un tablero que nadie parecía controlar realmente. Los pedidos llegaron sin explicación. Un día durmieron en cuevas oscuras, en el otro marcharon por campos abiertos, cubiertos de nieve y cadáveres medio enterrados. El tiempo parecía aplastado entre ahora y nunca, y los hombres, poco a poco, dejaron de ser soldados, se convirtieron en espectros. Constantine ya no sabía cuántos días habían pasado desde su última carta, quizás 3. Siete. Había tenido fiebre durante 2, tal vez 3 días, pero se negaba a parar. Cada paso estaba sostenido por pura terquedad, o por alguna fuerza invisible. El nombre de Yelena en el pensamiento, repetido como un mantra, todavía llevaba el diario. Era el único objeto que limpiaba con regularidad. Quitaba el barro con un paño seco, lo guardaba envuelto en trozos de tela y lo escondía con cuidado junto a su cuerpo, como si fuera parte de él mismo. La pluma se había roto hacía semanas, y ahora escribía con carboncillo o cualquier trozo de grafito que pudiera raspar de los restos de lápiz desechados. La noche anterior a la tragedia, el pelotón recibió la orden de refugiarse en una casa destruida en las afueras de un pueblo abandonado. Las paredes estaban parcialmente en pie y el techo, aunque dañado, ofrecía cierto refugio contra la nieve. La chimenea en desuso se convirtió en una zanja improvisada. Allí Constantine encontró un rincón seco. Encendió una vela muy corta, escribió algunas líneas en el diario y se quedó dormido con el diario apretado contra el pecho. A la mañana siguiente, el silencio pareció más largo de lo habitual. El viento había dejado de soplar, las ramas de los árboles estaban inmóviles, el cielo, absurdamente blanco, parecía contener la respiración. Malan, hacia las 5 de la tarde, se produjo el primer impacto, una explosión. Luego un segundo, la casa tembló, parte del techo se derrumbó, cubriendo con escombros el centro de la habitación donde dormían 5 soldados. Uno de ellos murió instantáneamente, otro quedó atrapado por sus brazos. Los gritos comenzaron a extenderse. Constantine se despertó con el cuerpo aturdido. El sonido de disparos afuera indicó que estaban siendo atacados. Un bombardeo aéreo, repentino, cruel, como tantos otros, pero esta vez con demasiada precisión, como si alguien supiera exactamente dónde estaban. El humo llenó la habitación. Un segundo impacto derribó una de las paredes laterales, y el peso de la estructura cayó sobre el grupo que intentaba salir. Por la puerta siguió el caos, voces mezcladas, gritos de órdenes, gemidos, disparos. Constantin intentó levantarse, pero un trozo de madera le alcanzó en un lado de la cabeza.
Cayó de rodillas, mareado. La sangre le corría por las sienes, pero todavía respiró. Intentó arrastrarse hasta el rincón donde había dormido, donde estaba el diario. Cuando lo encontró, el diario estaba cubierto de polvo y astillas de piedra. Estaba intacta, pero sucia. Se lo secó con las manos desnudas, temblando, y lo guardó dentro de su abrigo. No sabía si sobreviviría, pero sabía que eso, las palabras, lo que le había escrito, no podía perderse. Al intentar salir por el costado de la casa, un trozo de escombros lo golpeó por detrás. El dolor fue agudo. Se volvió borrosa y luego la oscuridad. Nadie podría decir qué pasó con él después de eso. Cuando llegaron refuerzos al lugar encontraron cadáveres, sangre congelada y escombros. De los más de 30 hombres que se encontraban allí, solo 10 estaban claramente identificados. El resto fueron enterrados en fosas comunes, sin nombre, sin placa, sin despedida. El nombre de Constantin estaba incluido en la lista de desaparecidos. No había ningún cuerpo, no había ninguna certeza, solo ausencia. Guay, en la guerra. La ausencia era una sentencia silenciosa. La noticia llegó a la ciudad meses después. Una declaración genérica, firmada por algún funcionario, que decía que Konstantin Petrovich Mikhailov era considerado desaparecido en combate en la región de Novgorod. No se sabía si estaba muerto, herido o capturado. El documento era frío y burocrático, como si la vida de alguien pudiera resumirse en una frase mecanografiada. Yelena recibió la noticia en plena calle Ali Noloro. El papel lo dobló con cuidado y lo metió en su bolso. Regresó a casa, sacó la caja con sus cartas escondidas y por primera vez no escribió nada. Simplemente se sentó junto a la ventana y esperó a que cayera la noche. En lo profundo del pecho había un dolor sordo y silencioso y una confusa certeza de que algo quedaba, que a pesar de todo, él todavía existía, aunque fuera en las palabras escritas, palabras que quizás nadie jamás leería. Aún así, ella siguió esperando, porque el amor, incluso herido, incluso silenciado, aún late. Konstantin y Yelena, cuando finalmente terminó la guerra, Yelena no había fiesta. Las calles de la ciudad fueron invadidas por banderas, desfiles improvisados, voces que intentaban celebrar lo que quedaba. Los hombres regresaron poco a poco, marcados por cicatrices visibles, y otras que nadie vería jamás. Las familias se abrazaron con desesperación y alivio. Los niños corrían por las plazas sin comprender el verdadero significado de la paz. Pero Yelena observaba todo desde lejos. Estaba sentada en los escalones de la biblioteca, con el abrigo oscuro ceñido al cuerpo y las manos envueltas en guantes gastados. Sus ojos seguían cada rostro que pasaba uniforme, cada mirada perdida, cada abrazo recibido. Ninguno de ellos era Konstantin. No regresaría ese día, no, el siguiente. De hecho, habían pasado meses desde la última noticia. Oficialmente, todavía se le consideraba desaparecido en combate, pero para todos los efectos, para sus vecinos, sus compañeros de trabajo, aquellos que susurraban en las calles, él ya era una estadística más, un número grabado en una lápida colectiva. Yelena no lo aceptó. Quizás fue terquedad, quizás fue la fe, quizás demasiado amor para renunciar. Siguió con su vida, como todos los demás, pero la diferencia estaba en los detalles. La biblioteca, reconstruida gradualmente, volvió a funcionar, y Yelena volvió a trabajar allí, limpiando estanterías, organizando libros dañados por el polvo del abandono. Los asistentes fueron pocos, pero suficientes para que los días parecieran normales. Pasaba horas en silencio por los pasillos, ordenando volúmenes que nadie más leía, tocando lomos como si tocara recuerdos. En casa, todo siguió como antes. La mesa con 2 sillas, la taza de té que colocaba junto a la tuya en las noches frías, la caja con las letras escondida bajo el suelo, y fueron las cartas a las que se encariñó. Aún sin saber si todavía existía, Yelena decidió seguir escribiendo. Todos los días, como antes, sino con regularidad, siempre de noche, siempre con el mismo lazo rojo para cerrar los sobres, aunque nunca hayan sido enviados. En estas nuevas cartas, hablaba de la reconstrucción de la ciudad, de las pequeñas victorias de la vida cotidiana, en el pan que una vez más se vendía sin colas, el jardín que había empezado a cultivar con hierbas y flores resistentes al frío, pero sobre todo, escribí sobre él, sobre cómo todavía recordaba el sonido de su voz, Sabra el miedo, que tenía de olvidar su rostro, su olor, la forma exacta de su sonrisa,
A veces le preguntaba si estaba vivo. En otros, pidió disculpas por no haberlo buscado con más insistencia. Hubo noches en las que simplemente escribí su nombre, repetido decenas de veces en una hoja entera de papel, como si eso fuera suficiente para evitar que el tiempo lo borrara por completo. Agueja había terminado, pero el amor, que permaneció intacto, quizás más maduro, quizás más tranquilo, pero intacto. Mientras caminaba por el mercado, Yelena pasó junto a un kiosco. Normalmente no lo compraba. Realmente no confiaba en las noticias que aparecían impresas, pero algo llamó su atención en la parte inferior de la portada. Una pequeña nota, casi imperceptible, enumeraba a los soldados ubicados con vida en los campos de prisioneros liberados en el norte. Se acercó y sus ojos recorrieron los nombres como si buscara algo imposible. No, Konstantin, pero encontró a otros que, meses antes, también se daban por muertos. La esperanza se reavivó. Pequeño, frágil, pero vive. Esa noche volvió a escribir, pero fue diferente. En lugar de simplemente poner la carta en el buzón, tomó un sobre nuevo y caminó hasta la oficina de correos. La chica del mostrador vaciló al ver el nombre del destinatario y el lugar vacante, posiblemente prisionero, Frenchy Norchi. Aún así, lo selló y lo colocó con los demás, como alguien que respeta la fe de los demás, incluso sin compartirla. Yelena regresó a casa en silencio. Se sentó junto a la ventana y por primera vez en meses encendió una vela y la dejó allí, encendida hasta el final. Ella no sabía si él la vería, pero sabía que todavía había algo moviéndose, porque el fin de la guerra no supuso el fin de la espera, no es el fin del amor. Y en el silencio de la habitación, a la sombra parpadeante de la llama, volvió a susurrar su nombre, como una oración en Hilo, como una promesa hecha por los que quedan, los Akuspes, como un río lento y silencioso. No se llevaron a Yelena con ellos, pero labraron su rutina con el peso de su ausencia. Ella no había salido de la ciudad. Seguía en la misma casa, con los mismos muebles, los mismos caminos cotidianos. La biblioteca tenía pintura nueva, estantes nuevos, lectores nuevos, pero su escritorio, cerca de la ventana que daba a la calle adoquinada, permaneció sin cambios en un pequeño mundo, donde organizaba libros, anotaba fichas, y a veces se perdían recuerdos que nadie más compartía. En el nombre de Constantine ya no se mencionó, no porque haya sido olvidado, sino porque se ha convertido en algo demasiado sagrado para decirlo. Estaba presente en los silencios, en los pequeños gestos, en las cartas que aún se escribían y se guardaban con el mismo lazo rojo, año tras año. Fue una tarde nublada de septiembre, al final de una jornada laboral normal, cuando todo empezó a cambiar. Yelena ya se disponía a cerrar la biblioteca, cuando apareció en la puerta un joven sucio, de polvo, respirando pesadamente y con una caja de madera en las manos. Estaba vestido con ropa sencilla, botas gastadas y ojos vigilantes. No parecía perdido. Ella lo miró con la serenidad de quien ya había aprendido a no dejarse impresionar por lo inesperado. Se acercó al mostrador, colocó la caja sobre la madera, se secó el sudor de la frente y dijo con ligero acento: encontré esto en una cabana, cerca de la antigua línea del frente, en el bosque de Karbichevo. Estaba enterrado bajo rocas y barro. Così no lo tomo, pero vi un nombre grabado en la tapa. Pensé que tal vez era importante. Yelena no respondió de inmediato. Miró la caja, como si no pudiera creer lo que vio. Era pequeño y tenía las bisagras gastadas. La madera estaba oscurecida por el tiempo, pero allí, en el centro, todavía se podía leer el nombre grabado con la punta de un cuchillo. Yelena le temblaron las manos cuando tocó la tapa. Por un momento, todo a su alrededor desapareció. En el joven, la biblioteca, el sonido de la calle. Solo existía esa caja, y lo que llevaba dentro. La abrió lentamente. En el interior, envueltas en tela oscura, había docenas de páginas, algunas dobladas y otras cosidas, algunas escritas con grafito, otras con carboncillo, otras casi borradas por la humedad, pero todos tenían algo en común: a la escritura a mano, la letra de Konstantin. Yelena se llevó la mano a la boca, como si reprimiera un viejo grito. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero no se desbordaron. Tocó los papeles con extrema delicadeza, como si cada hoja estuviera viva. Ella inmediatamente reconoció los rasgos, la forma en que escribió la fecha en la esquina superior, la forma en que le hablaba como si ella estuviera allí, leyendo, respondiendo. ¿Lo conociste?, preguntó, con la voz quebrada.
El joven negó con la cabeza. Non estaba enterrada en un rincón oscuro de la chimenea. Pensé que pertenecía a algún comandante. Entonces vi el nombre. Why, los papeles. Ella le agradeció, asintiendo. El niño entendió que no debía preguntar nada más. Se fue en silencio, dejando a Yelena sola con lo que había esperado durante años y que ya no esperaba. Se sentó con la caja en su regazo, cerca de la ventana de la biblioteca, donde aún llegaba la luz natural en peso a leer, por páginas sin prisas. Con reverencia, las primeras letras fueron suaves, casi esperanzadoras. Hablaron de la cancha, de los entrenamientos buenos. Luego, se volvieron más duros, más densos. Las descripciones de las trincheras, las muertes, las ausencias, el anhelo crudo, el miedo a olvidar el sonido de su voz, la duda de ser olvidado. Y luego, perseverancia. Incluso sin respuesta, continuó escribiendo. Aunque resultó herido, siguió escribiendo. Incluso sin saber si viviría para volver a verla, escribió. En una de las últimas páginas, escrita con trazos temblorosos y manchada de sangre seca, había una confesión silenciosa en sí. Alguien alguna vez encuentra esto y te lo trae, Yelena. Sepa que escribí todos los días, incluso cuando no podía hablar, incluso cuando no podía caminar, incluso cuando el mundo ya parecía haberse acabado. Apretó el papel contra su pecho. No lloré más, era otra cosa. Una especie de alivio profundo, triste y hermoso. Cómo encontrar la tumba de alguien a quien amas después de años de búsqueda y finalmente tener un lugar donde descansar su memoria. La guerra había terminado. El tiempo había pasado. Pero allí, en esa caja, Constantin todavía existía en vivo en cada palabra, presente en cada página. En ese momento, Yelena lo supo. No estaba sola en la espera. Él también la había esperado en todos los días. La caja de madera permaneció abierta sobre la mesa de la biblioteca durante horas. Poco a poco, los sonidos del mundo circundante desaparecieron. Las conversaciones en la calle, las campanas de la iglesia, incluso el crujir de las viejas estanterías, parecían enmudecer ante lo que allí ocurría. El pasado, finalmente, había alcanzado al presente y se impuso con un peso sereno e inquestionable, como una verdad que esperó demasiado para ser contada. Yelena permaneció sentada con las cartas en las manos, como si tocara algo vivo. El corazón latía lentamente. No hubo prisa. Nada más en el mundo requería velocidad. Finalmente, iba a leerlo. Abrió la primera página con manos firmes, a pesar de que todo su cuerpo temblaba por dentro. La letra de Constantin estaba un poco descolorida, pero reconocible. Era simple, ordenada, y cada trazo parecía contener una intención clara, casi una voz. La carta comenzaba con una historia sencilla. Le habló del viaje en el tren militar, del frío que había sentido las primeras noches y de cómo se imaginaba que ella, en ese mismo momento, estaba tomando el té en casa. Le contó la escena circundante en detalle, no como un informe, sino como si estuviera pintando un cuadro para que ella lo viera. Elena sonrió. Era como si te hablara al oído, como si la distancia entre el pasado y ese momento exacto se disolviera con el paso de cada página. Anne continuó leyendo. Las cartas estaban unidas como capítulos de una historia que ella ya conocía, pero solo desde fuera. Ahora ella estaba al tanto. Sabía lo que sentía todos los días, la angustia de su silencio, la esperanza que insistió en mantener, las palabras que se dijo a sí mismo para evitar volverse loco, la ternura escondida en las descripciones más simples, la forma en que recordaba su risa, sus ojos, la forma en que se colocó el pañuelo alrededor del cuello. Yelena leyó todo. A veces se detenía, cuando la emoción amenazaba con asfixiarlo. A veces cerraba los ojos, imaginando los escenarios que describía. El frío de la tierra en tus manos al or, a humo, el sonido de las ametralladoras a lo lejos. Y, en medio de todo esto, una frase, un recuerdo, un gesto suyo imaginado, como si, sin siquiera saberlo, hubiera estado a su lado todo el tiempo. Algunas letras estaban manchadas de agua. Otros tenían manchas, quizá lágrimas. Otros tenían dibujos sencillos en los márgenes, en hojas, estrellas, la silueta de una casa. Uno, en particular, tenía un boceto de una cara suyo mal diseñado, sin terminar, pero inconfundiblemente tuyo. Pasó los dedos por ese dibujo, como si quisiera devolverle la vida a la línea. Las siguientes cartas se volvieron más intensas. En los periodos más duros de la guerra, Constantin escribía con ira reprimida, con dolor. Describió las pérdidas, los sonidos de los hombres que morían a
su lado, el hambre que le hacía doblar las piernas, la fiebre que le hacía delirar. Pero incluso en esos momentos, siempre había un párrafo que la mencionaba, un extracto dedicado a ella, como si escribirle a Yelena fuera la única forma de recordar que todavía era humano. Yelena lloró suavemente. Ella lloró por él, por los días que pasó solo, por los miedos que ella no calmó, por las palabras que nunca llegaron, pero también lloró de gratitud, porque ahí, entre esas páginas, había amor. Naudel, tipo fugaz e impulsivo, pero el amor que resiste, que escribe todos los días, incluso sin volver atrás, que se aferra al recuerdo, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba, que se expresa no para ser correspondido, sino porque necesita vivir en algún lugar fuera del cuerpo. Cuando llegó a la última carta, el sol ya se había puesto. La biblioteca estaba a oscuras, iluminada solo por la luz amarilla de una vieja lámpara. La última página era diferente a Eng. Fue breve. Las palabras eran temblorosas, inconexas, como si las hubiera escrito sin fuerzas. Yelena necesitó algo de tiempo antes de leerlos. Sentí que había algo definitivo allí. Entonces Li en sí, ¿alguna vez te encuentras con estas palabras? Sé que me mantuviste con vida, incluso sin saberlo. Eras mi voz cuando todo estaba en silencio, mi casa cuando el suelo desapareció. Yelena escribía todos los días, incluso cuando ya no había papel, incluso cuando mis manos apenas podían sostener el bolígrafo, incluso cuando pensé que nunca volvería a ver nada más que nieve y fuego. Si estás leyendo esto, entonces una parte de mí sobrevivió. Y si este es el final de mi historia, que termine contigo leyendo lo que escribí. Presionó la carta contra su pecho, cerró los ojos, y por un momento sentí que él estaba allí, sentado a tu lado, el mismo olor a grasa y tierra, la misma presencia silenciosa que siempre la acompañó. Constantine había escrito todos los días, y ahora por fin estaba leyendo. La biblioteca estaba completamente en silencio. El mundo exterior seguía su curso. En las tiendas cerraban, las lámparas se encendían una a una, los pasos de la gente resonaban en las aceras húmedas. Pero adentro, en ese pequeño universo de madera, pintura, polvo y recuerdos, el tiempo parecía haberse detenido. Yelena permaneció sentada, con las manos sobre el diario de Constantine. La última carta aún descansaba sobre la mesa, junto al pañuelo blanco con su nombre bordado, el mismo que ella había colocado en el bolsillo de su uniforme hacía tantos años. Ella ya no lloró. Las lágrimas habían sido reemplazadas por algo más, una extraña, suave y profunda paz. La paz de alguien que, aún sin tener todas las respuestas, encontró lo que realmente buscaba. A su alrededor, los viejos estantes contenían historias que nadie leía. Pero esa noche, se leyó una historia viva hasta el final. Yelena se levantó lentamente, tomó cada una de las cartas con cuidado y las ordenó, desde el primer día hasta el último. Con ellos lo que había hecho con los recuerdos que tenía de ella le dio sentido al caos. Luego, los envolvió a todos en una tela ligera y los ató con la cinta roja que había usado durante tanto tiempo, como un símbolo silencioso entre ellos. Subió las escaleras de la biblioteca hasta la pequeña habitación trasera, donde rara vez entraba nadie. Allí había un estante vacío, reservado para archivos personales. Dejó allí el diario, junto con el pañuelo y el dibujo borroso que había hecho de su rostro. Cerró la puerta de cristal con cuidado, puso llave y dejó la llave dentro de un sobre. En el sobre simplemente escribió: "Am para los que aman en silencio". A la mañana siguiente, salió de casa antes del amanecer. El cielo estaba despejado, el aire frío y tranquilo. Las calles todavía están vacías. Caminó hasta la estación de tren, el mismo lugar donde, años atrás, lo había visto partir. Las plataformas habían sido restauradas. El nuevo cartel había sustituido al antiguo por Orikonosha. Cada rincón, cada detalle, recordó la multitud, el silbido, el pañuelo levantado en el aire. Permaneció allí unos minutos, quieta, observando las huellas, el mismo silencio, el mismo vacío. Pero ahora, no más esperas, no entrena ni por una vuelta. Pero para ella misma, después de la estación, caminó hasta el río. Había un banco de piedra al margen, donde solía sentarme con él en los días fríos, con tazas de té en las manos y libros en el regazo. El río seguía su curso, indiferente a lo que sucedía en las orillas como el clima. Allí abrió una nueva carta, esta vez no escrito por Constantine, escrito por ella. No enviara no para salvar, pero para cumplir. Escribió sobre lo que había leído,
sobre lo que había sentido, de la vida que seguiría con él en todos los gestos, en los silencios, en las pequeñas elecciones. Doblada, la carta quedó sobre la piedra, con la misma cinta roja. Se levantó sin mirar atrás. Durante los días siguientes volvió a su rutina en biblioteca, tenté, silencio. Pero algo en ella había cambiado. Los ojos tenían un nuevo brillo, no de alegría, sino de plenitud. Como alguien que finalmente reunió las piezas que estaban esparcidas por ahí, y aunque faltaran algunas, ahora podía ver la imagen completa. La gente volvió a saludarla en las calles. No con lástima, pero con respeto. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Solo que ella parecía en paz. Las cartas de Yelena ya no estaban escritas con urgencia o desesperación. Cuando escribía, actuaba como si estuviera hablando con alguien que tenía al lado. Mantenía las páginas nuevas junto a las antiguas, como si la historia continuara, incluso si el interlocutor estaba ausente. Porque su amor no terminó con la guerra, ni siquiera con el silencio, ni siquiera con ausencia. Se había transformado en algo más, permanentemente en el legado, en la memoria viva. Muchos años después, ya anciana, Yelena regresó a la biblioteca para donar algunas pertenencias. Entre ellos se encontraba el diario de Constantine. Se lo entregó a un joven bibliotecario, con el mismo cuidado con el que se transmite una herencia. Es una historia que hay que leer, dijo simplemente. Y, con una leve sonrisa, se dio vuelta y se alejó. Esa noche se insertó una nueva tarjeta en el catálogo. Él escribía todos los días, pero ella nunca lo leyó. Hasta el día en que lo leyó, y así, incluso, después del final de todo, una historia de amor sobrevivió al tiempo, a la guerra y al silencio. No porque se haya vivido con intensidad, sino porque fue escrito con sinceridad. Y finalmente, se trata de todo el corazón. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si por un momento sentiste que tú también habías esperado demasiado, amado en silencio, o guardado palabras que nunca fueron dichas, entonces os pido devolvedme. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia, y suscríbete al canal, porque aquí cada historia está hecha con el alma, para tocar corazones y recordar que el amor verdadero, nunca se pierde. Y quién sabe, al igual que Yelena, tú también estás a punto de abrir una caja olvidada y encontrar allí todo lo que aún queda por leer.